Las dificultades de acceso y su propio aislamiento han hecho del Tíbet una de las regiones menos conocidas del mundo. Si llegar a Lhasa ya supone un hito para la mayoría de visitantes, aún lo es más para los practicantes de la religión budista lamaísta. Al igual que Benarés para los hinduistas o la Meca para los musulmanes, Lhasa es también su ciudad sagrada. No obstante, el Tíbet es uno de tantos países que ha sufrido las agresiones del invasor. Quizás por esto el Palacio de Potala es todo un símbolo para los tibetanos que esperan resignadamente el regreso del Dalai Lama. Un largo viaje desde Katmandú a Lhasa nos ha permitido conocer un poco más esta tierra. Y si su geografía es interesante, aún lo es más su historia llena de calamidades como consecuencia de una colonización impuesta por la fuerza de las armas. Con la invasión de las tropas chinas en 1951, empezó para los tibetanos un largo genocidio lleno de torturas, de hambre y todo tipo de vejaciones. Después de constantes enfrentamientos, dirigidos especialmente por los guerrilleros Khambas, la situación política empeoró de tal manera que en 1959, el 14º Dalai Lama, jefe político y religioso del Tíbet, huye hacia la India, empezando así el largo exilio. Durante 20 años, los tibetanos tuvieron que soportar impotentes las agresiones de un invasor que destruía sistemáticamente los santuarios, quemaba las bibliotecas de los templos, profanaba las piedras sagradas y las pinturas religiosas, en un desesperado intento de cortar cualquier tipo de transmisión de cultura. Es cierto que durante muchos decenios los tibetanos habían vivido bajo un sistema cerrado y feudal, hasta tal punto que el mismo Dalai Lama y los nobles de ideas progresistas habían comprendido la necesidad de iniciar unas reformas imprescindibles, pero con la invasión los chinos abortaron estos proyectos, imponiendo en cambio una reforma basada en la destrucción. Los tibetanos no han olvidado aún la tristemente famosa revolución cultural, en la que murieron de hambre 87.000 personas como consecuencia de una política agrícola aberrante. Los chinos impusieron sin éxito el cultivo del maíz y el arroz en detrimento de la cebada, el producto tradicional de estos parajes y base del alimento de los tibetanos. Sometido a profundas reformas en el ámbito de la vida social, económica y cultural, en 1965 el Tíbet es declarado región autónoma de la República Popular de China. Para celebrar tal acontecimiento, los chinos reparten 300.000 fotografías del presidente Mao. No obstante, para los tibetanos, las disposiciones siguen siendo muy severas. Los santuarios permanecen cerrados y las celebraciones de los cultos y el uso de los vestidos tradicionales prohibidos.
A 400 kilómetros de Lhasa se encuentra Jiangse, la cuarta ciudad del Tíbet, al menos antes de su destrucción. La población tibetana es más bien escasa. 2 millones de habitantes da como resultado menos de 2 individuos por kilómetro cuadrado, siendo la máxima concentración al sureste del país, donde la climatología es menos severa. Los tibetanos son alegres, hospitalarios y, por encima de todo, liberales. Su principal actividad es la ganadería seminómada de yaks, cabras, ovejas y caballos, viviendo en comunidades, sobre todo cerca de los santuarios. Profundamente religiosos, su vida es impregnada de espiritualidad lamaísta, y a pesar de los cambios ocurridos en los últimos años, conservan sus tradiciones de manera obstinada y todos sus actos están envueltos de divinidades, de diosas, de reencarnaciones, de demonios o bien de lamas con poderes ocultos. Tres días de viaje y casi 1000 kilómetros de pistas de tierra y polvo, cruzando algunos collados de más de 5000 metros de altura, nos permiten llegar a Lhasa, la capital del Tíbet. Situada a 3684 metros de altura, Lhasa ofrece, aparentemente, un aspecto amable y tranquilo. Sus calles, la mayor parte asfaltadas, no se parecen en nada a aquella ciudad medieval tan fascinante que habíamos descubierto a través del libro de Harre, 7 años en el Tíbet. Lhasa tiene unos 150.000 habitantes, de los cuales el 15% son chinos, cifra ridícula si se compara con la de los primeros años de ocupación a cargo de millares de soldados. No obstante, el Tíbet sigue siendo un rompecabezas, porque si bien las autoridades de Pekín pretenden ofrecer una imagen de concesión y tolerancia, la convivencia entre chinos y tibetanos es muy complicada. Intentar convencerles de que hay que olvidar, que los errores pertenecen al pasado y que hay que formar una gran familia para construir un nuevo Tíbet bajo la sabiduría del gran hermano chino, no resulta una tarea fácil. Después de 35 años de dominación china, Lhasa ya no volverá a ser jamás lo que había sido, y su nombre, Tierra de Dioses, ya no tiene ningún sentido, a pesar de que para los tibetanos sigue siendo una ciudad sagrada. En la parte vieja de la ciudad se halla el Barekor, donde además del mercado más pintoresco que pueda imaginarse, hay que añadir el Yokan, uno de los templos más importantes del Tíbet. Es por esta razón que mercaderes y peregrinos se concentran a lo largo de estas calles estrechas y llenas de polvo. Exceptuando la carne, los colores que predominan en el mercado de Lhasa son más bien apagados, dominando los ocres, marrones o negros. También esta fue una de las obsesiones de los colonizadores. No era suficiente eliminar la lengua, la cultura o las tradiciones. Era necesario suprimir todo aquello que fuese alegre. Actualmente, van cambiando las cosas, pero esta sensación de austeridad aún se manifiesta.
A 4 kilómetros al norte de Lhasa se halla el monasterio de Sera, uno de los 3 puntales de la vida religiosa tibetana. Fundado el año 1417, pronto se convirtió en una de las más importantes universidades eclesiásticas del país, alojando a más de 5.000 lamas. Parcialmente destruido y abandonado, Sera perdió su gran esplendor. Actualmente viven aquí 400 monjes y aún debido a una lenta recuperación en el ámbito religioso. Por una u otra razón, las cosas van cambiando, sobre todo en Lhasa. Se ha desarrollado la energía eléctrica. Se han creado nuevos barrios, hospitales y escuelas de tal manera que la lucha contra el analfabetismo se confunde con el fortalecimiento del control sobre los tibetanos. A pesar de todo, las autoridades chinas no han conseguido eliminar las viejas costumbres que han vuelto al primer plano de la vida cotidiana. En el mercado de Lhasa, las horas pasan casi sin darnos cuenta, quizá porque lo más importante no son los productos que se venden, sino la gente que acude por una u otra razón y sin la cual el mercado carecería de interés para nosotros. Los 2 gremios más importantes son el de la carne y el de la grasa de yak, cosa lógica si tenemos en cuenta que el 60% de los tibetanos se dedican a la ganadería. El inconfundible olor de la grasa rancia y la presencia de las moscas en la carne sorprenden al viajero que llega aquí por primera vez. Lógicamente, los tibetanos no ven las cosas con los mismos ojos que nosotros y difícilmente llegan a comprender qué interés pueden tener para mi cámara estas imágenes que, por otra parte, nada tienen de insólitas ni aquí ni en otros lugares de Asia. Entre la mucha gente que transita por las calles del barrio viejo, destacan 3 tipos que resultan del todo inconfundibles. Los kambas, de cabellos negros trenzados con cintas rojas. Los soldados chinos, con uniforme verde y estrella roja en la gorra. Y los lamas, con la cabeza rapada y la túnica de color naranja, a la que algunos añadirán un delantal de piel para utilizarlo en sus prosternaciones. A
A pesar de que el Tíbet exporta pieles y lana, la política de desarrollo va dirigida a la expansión de la agricultura mediante el regadío, a introducir la industria e incrementar el comercio con el resto del país. Hay recursos mineros importantes, como son el petróleo y el carbón, pero estos son aún poco explotados. Un camino de circunvalación alrededor del templo de Yokan permite a los peregrinos hacer ofrendas a Buda y rogar por el retorno del Dalai Lama. Oh Mani Padme Hum, repiten incansablemente. Una letanía a la que acompañan un rosario o bien una rueda de oraciones. Situado en lo alto de una colina y dominando la ciudad, se eleva, altivo, el Palacio de Potala. De los casi 500 monasterios y templos del Tíbet, tan solo 13 quedaron en pie. El Potala fue uno de ellos. Este palacio impresiona por su grandiosidad y, como si fuese una fortaleza indestructible, ha sobrevivido a los siglos, a los terremotos e incluso a la furia de la Guardia Roja. Potala significa puerto seguro y su construcción data del siglo VII bajo el mandato del quinto Dalai Lama. Esta imponente construcción consta de 13 pisos perfectamente diferenciados por los colores rojo y blanco. El palacio de color blanco era la parte profana del edificio y estaba ocupada por altos cargos públicos del país, mientras que en la parte roja vivían los monjes dedicados a la meditación, rodeados de estatuas budistas, de tapices de sentido religioso y brocados de oro y seda. Una larga historia convertida ahora en museo. Es evidente que la situación ha mejorado sensiblemente en este país. Esto no lo niega nadie, pero ¿en relación a qué y bajo qué criterios hemos de basarnos para decir que el Tíbet ha mejorado? La Comisión Internacional de Juristas, reunidos en 1960, habló de genocidio cultural. Y a la vista de los acontecimientos, esta comisión precisó que se trataba de un claro ejemplo de imperialismo y colonialismo de la peor especie, viniendo de una nación que, paradójicamente, pretendía combatir el imperialismo y el colonialismo. El Yokan es uno de los templos más antiguos del Tíbet. Es la catedral del budismo y la austeridad de su fachada nada tiene que ver con la riqueza del interior. Por este santuario desfilan miles de devotos con la más impresionante veneración. Afuera, frente a las puertas ya cerradas, los peregrinos se prosternan una y otra vez en medio de una atmósfera de solemnidad, con las manos juntas cerca del corazón y la frente a ras del suelo. En 1966, este templo fue saqueado por la Guardia Roja y los monjes que vivían en él fueron expulsados o deportados en medio de una brutal represión. Cuando el presidente de China, Mao Zedong, murió en 1976, o sea, 10 años más tarde de esta profanación, los chinos comprendieron los muchos errores que habían cometido. Ahora, después de 35 años de ocupación, los tibetanos siguen desconfiando del Partido Comunista Chino a pesar de las discretas concesiones y promesas.
Los tejados de oro, la madera y las piedras del Yokán simbolizan 13 siglos de historia. Una historia impregnada de oraciones, de profunda religión, de ofrendas a Buda, pero también de espera, porque los tibetanos saben que Tenzin Gyatso, 14º Dalai Lama, volverá algún día a reinar sobre su pueblo después del largo exilio.